¿Quién es Miguel Arcángel y por qué su existencia precede a la formación de los mundos? Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que la materia obedeciera la voz del Creador, antes de que existiera el cielo o la tierra, Dios ya había concebido en su eterna sabiduría la existencia de un ser singular, no un ángel cualquiera, sino un líder celestial, un guerrero forjado en la luz, un defensor de lo sagrado. Su nombre resuena a través de los tiempos como un desafío a la arrogancia y un recordatorio a la creación. ¿Quién como Dios? No es solo un título, sino una declaración contra cualquier pretensión de usurpar la gloria divina. Miguel no fue creado por casualidad. Su origen está profundamente entrelazado con la estructura moral y espiritual del universo. Representa la fidelidad absoluta, la lealtad inquebrantable y la fuerza que proviene de la total obediencia al Todopoderoso. En tiempos pasados, cuando Lucifer comenzó a planear su rebelión en los cielos, fue Miguel quien se levantó no por ambición, sino por celo. Se convirtió en el símbolo de la resistencia contra la corrupción espiritual, el primero en oponerse a la mentira que intentaba establecerse ante el trono de Dios. La misión de Miguel es más que luchar, es preservar el orden sagrado establecido por el Creador. No actúa por sí solo, sino como una extensión de la voluntad divina. Su figura destaca en medio del coro celestial como quien no solo defiende, sino que proclama con su propia existencia que no hay otro como el Señor. En este ser celestial, Dios reveló algo de sí mismo: la justicia que lucha, la santidad que reacciona, la verdad que prevalece contra toda oscuridad. Así, Miguel aparece no como un personaje secundario en la historia eterna, sino como un hito del propósito de Dios desde el principio. Cuando pensamos en los grandes protagonistas de la guerra espiritual revelada en las Escrituras, pocos nombres tienen tanto peso como Miguel. Su figura emerge en las páginas sagradas no como un mensajero cualquiera, sino como un príncipe, un comandante celestial, cuya presencia significa que algo grande y decisivo está por suceder. A Miguel se le llama el Arcángel en la Biblia, una expresión que no solo indica su alta posición entre los ángeles, sino que revela un papel militar y espiritual único. Él no solo existe en los cielos, Él lidera, lucha y representa la respuesta divina al avance de las tinieblas. Si bien muchos ángeles llevan a cabo misiones específicas en momentos específicos, Miguel aparece como un guerrero constante, vigilante y listo para actuar cuando el pueblo de Dios está bajo amenaza. El nombre Miguel, en hebreo Micael, no es una simple etiqueta. Tiene un significado teológico profundo. ¿Quién como Dios? Esta pregunta no se hace en busca de una respuesta, sino como una afirmación. Es una afrenta directa al orgullo de Lucifer, el ángel que deseaba ocupar el trono del Altísimo. Mientras el enemigo intentaba exaltarse por encima de Dios, Miguel personifica la reverencia, la fidelidad y la sumisión absoluta. Su mismo nombre es un recordatorio eterno de la unicidad divina, una acusación silenciosa contra toda criatura que se atreva a desafiar la supremacía del Creador. La presencia de Miguel en los momentos más críticos de la historia bíblica no es una coincidencia. Fue creado y designado con un propósito específico: ser el defensor de la gloria de Dios y el guardián de su pueblo. Cuando examinamos los pasajes bíblicos donde aparece Miguel, notamos un patrón. Aparece en tiempos de crisis espiritual y conflicto cósmico. En Daniel 10, por ejemplo, se describe a Miguel como uno de los príncipes principales, que vino a ayudar a un ángel que enfrentaba resistencia espiritual del príncipe del reino de Persia.
Allí, Miguel se presenta como alguien que se involucra directamente en batallas invisibles al ojo humano, pero fundamentales en el desarrollo de los acontecimientos terrenales. La narrativa revela que existen conflictos en 1900 regiones celestiales que influyen en las decisiones y rumbos de las naciones, y Miguel está entre quienes luchan en estas dimensiones ocultas. Posteriormente, en Daniel 12, reaparece en un escenario escatológico. En ese momento se levantará a Miguel, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo. Estas palabras apuntan a un tiempo de tribulación sin precedentes, donde Miguel ejercerá una vez más su papel de defensor del pueblo santo. Aquí, el verbo levantarse indica más que un movimiento físico. Sugiere una intervención directa, una respuesta de Dios a la opresión que su pueblo sufrirá en los últimos tiempos. Miguel no aparece pasivamente, sino como una figura activa, decidida y central en la batalla final entre el bien y el mal. Ya en Judas 1:9 encontramos uno de los pasajes más intrigantes que involucra a Miguel. Está compitiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Este breve y misterioso versículo plantea muchas preguntas, pero también ofrece una visión poderosa. Michael tiene suficiente autoridad para confrontar a Satanás, pero no lo reprende por sí solo. Dice, «El Señor te reprenda». Esto demuestra que aunque Miguel tiene un gran poder, sus acciones están completamente subordinadas a la autoridad de Dios. No actúa en nombre propio. Tu fuerza proviene de la obediencia. Su poder es legítimo porque reconoce la fuente de la verdadera justicia. En el clímax del conflicto cósmico, encontramos a Miguel en Apocalipsis 12. El texto narra una batalla celestial entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, identificado como Satanás. Ahí no hay duda. Miguel lidera los ejércitos celestiales con precisión y determinación. La batalla no es simbólica. Marca un punto de inflexión en la guerra espiritual que comenzó mucho antes de la creación de los humanos. Al final del conflicto, Satanás y sus ángeles son derrotados y expulsados del cielo. Esta expulsión representa más que una caída. Es un juicio, un testimonio del fracaso final de la rebelión que comenzó con Lucifer. Miguel, una vez más, está en el centro de la escena, como instrumento de la victoria divina. Es importante señalar que Miguel siempre aparece vinculado a la protección del pueblo de Dios. No es enviado para juzgar a los fieles, sino para defenderlos. Su presencia trae seguridad, su nombre es símbolo de resistencia. En las Escrituras actúa como un guardián designado para proteger a quienes mantienen la fe y perseveran en medio de las tribulaciones. En tiempos donde el mal parece prevalecer, Miguel representa la certeza de que Dios no ha abandonado a los suyos. Actúa en momentos decisivos, interviene cuando las fuerzas opuestas parecen invencibles y reafirma que la justicia divina nunca es derrotada. A diferencia de otros personajes angelicales, Miguel no busca la gloria para sí mismo, no exige adoración, no reclama un lugar en el trono. Mientras Lucifer fue corrompido por el deseo de exaltación, Miguel sigue siendo un modelo de humildad y servicio. Esta distinción es fundamental. El conflicto espiritual que impregna la narrativa bíblica no se trata solo de fuerza o dominio, sino de adoración, lealtad y carácter. Miguel refleja el carácter de un servidor fiel. Su fuerza es moral antes que militar. Su grandeza reside en su postura, en su lealtad irrestricta a la voluntad de Dios. Por todo esto, Miguel ocupa un lugar único en la revelación bíblica. Es más que un personaje secundario. Es una parte esencial de la historia de la redención. Su actividad se extiende desde el pasado remoto hasta el futuro escatológico.
Ha estado presente detrás de escena de acontecimientos decisivos, y las Escrituras afirman que aún asumirá un papel determinante en los últimos tiempos. En cada aparición, en cada combate, en cada palabra, Miguel deja claro el mensaje inscrito en su propio nombre: ningún ser puede igualar al Señor. Su papel no es solo luchar contra el mal, sino dar testimonio, con su existencia, de la supremacía eterna del Dios Altísimo. La narración bíblica que describe la guerra en los cielos, en Apocalipsis 12, no se limita a registrar un conflicto distante y simbólico. Revela un momento definitivo y dramático que alteró para siempre la estructura espiritual del universo. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Estas palabras no describen un choque común entre fuerzas opuestas. Son una revelación sobre la batalla más profunda y de mayor alcance jamás registrada. Una guerra que involucró no solo armas espirituales, sino principios eternos. Fue un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la lealtad y la rebelión. Una guerra donde se desafió el trono de Dios y se puso a prueba el equilibrio moral de la creación. La figura del dragón, claramente identificada en el texto como Satanás, se representa con poder e influencia. No estaba solo. Trajo consigo ángeles que, seducidos por sus palabras y engaños, habían decidido seguirlo en un intento de usurpar la gloria de Dios. Esta no fue una confrontación de iguales, ya que la criatura nunca podrá igualar al Creador. Sin embargo, el nivel de tensión espiritual era inmenso, ya que involucraba decisiones de libre albedrío, convenios eternos y el futuro de la creación. En este escenario, Miguel se levanta no solo como comandante de los ejércitos celestiales, sino como expresión viva de la justicia que no calla, del orden que resiste al caos, de la fidelidad que enfrenta la traición. La guerra en los cielos se libraba no solo con la fuerza de la autoridad, sino también con la manifestación del carácter divino. Lo que estaba en disputa era la integridad de la verdad eterna. Satanás, el acusador, no solo quería un nuevo puesto, sembró dudas, insinuó que el gobierno de Dios era injusto, autoritario y que la verdadera libertad solo podía existir fuera de la sumisión a la voluntad divina. La rebelión, por tanto, nació de la vanidad, pero fue alimentada por la distorsión de la verdad. El cielo, un lugar de perfecto orden y armonía, se convirtió en un campo de batalla, una batalla donde las armas no estaban hechas de hierro, sino de convicciones. Una guerra que comenzó en la mente de un ser creado, inflamada por el deseo de ser adorado. Esta resistencia no se basó en la fuerza numérica o el poder mágico, sino en la autoridad que proviene de la santidad. Cada ángel fiel representó la elección por la verdad. La guerra fue el resultado de una ruptura en el corazón de la creación, y la victoria de Miguel representó la restauración del orden en el plano celestial. Al ser derrotado, Satanás fue expulsado. Perdió el derecho a estar en el cielo. Perdió su posición, su influencia en ese ambiente de absoluta pureza. Esto no solo significa un cambio de ubicación, sino una profunda pérdida de legitimidad. La expulsión del dragón y sus ángeles es un acto de juicio. Un juicio que revela que ni siquiera los cielos toleran eternamente el mal. La justicia divina, aunque paciente, se manifiesta con precisión en el momento oportuno. El cielo fue purificado, y la presencia de Miguel en este momento decisivo es un testimonio de que Dios delega misiones de suma importancia a sus fieles servidores. Es importante resaltar que esta guerra, aunque se libró en las regiones celestiales, tuvo efectos en toda la creación. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, no perdió su deseo de engañar y destruir.
El propio texto del Apocalipsis declara: «Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Esto revela que la derrota en los cielos no significó el final de su actuación. Al contrario, su campo de acción fue trasladado y su furia aumentó. La tierra se convirtió en el escenario donde continúa la batalla espiritual, ahora en otras dimensiones. El conflicto cósmico ha invadido el mundo humano y la historia humana se ha convertido en parte de este drama celestial. La presencia de Miguel en este escenario no termina con la expulsión del enemigo. Es el símbolo de la continua defensa del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Su acción en los cielos representa la manifestación de un orden superior que no calla ante la injusticia, que no calla cuando se ataca la verdad. Miguel actúa como portavoz de la fidelidad, como guerrero que no se doblega ante las astucias del mal. Su postura ante el dragón fue firme, decidida e irrevocable. No buscó el diálogo, no abrió espacios de negociación. La guerra era clara. Un lado defendía la verdad de Dios, el otro alimentaba mentiras y engaños. El relato de Apocalipsis 12 no ofrece detalles minuciosos sobre cómo ocurrió esta guerra en términos de tiempo y espacio. No proporciona descripciones visuales de la batalla. Pero lo que sí está claro es que esta pelea no fue solo una escena aislada. Expresa el principio detrás de todo conflicto espiritual que atraviesa las edades. La guerra en los cielos fue la primera gran división moral en el universo. Fue allí donde se trazaron las líneas, donde se definieron los campos. Fue allí donde Dios reveló, a través de la acción de Miguel y los ángeles fieles, que su autoridad es inquebrantable y que la lealtad no es solo una virtud, sino un escudo contra la corrupción eterna. También hay un profundo elemento de juicio en este relato. El cielo no es un lugar donde el mal pueda morar indefinidamente. La expulsión de Satanás y sus seguidores no fue un accidente. Fue una decisión basada en la justicia. Una decisión que demostró que la rebelión, por articulada y seductora que sea, no prospera donde reina la verdad. El cielo sigue siendo un lugar santo no solo por su naturaleza, sino también por la acción constante de Dios al purificarlo. Michael, como agente de esta purificación, se convierte en una figura esencial para comprender lo que significa la justicia en movimiento. La guerra en los cielos no fue el final del conflicto, sino su hito inaugural. Desde entonces, la creación vive entre la tensión del ya y del todavía no, entre la victoria establecida en el cielo y la batalla aún activa en la tierra. La historia de la redención comienza a leerse desde Apocalipsis 12 en adelante como parte de este escenario más amplio. Los personajes de la Biblia, los profetas, los mártires, los apóstoles y todos los fieles a lo largo de las generaciones son guerreros en este mismo conflicto. Y mientras haya maldad tratando de afianzarse, el ejemplo de Miguel seguirá siendo el paradigma de la resistencia espiritual. Por tanto, el momento descrito en Apocalipsis 12 es más que un episodio del pasado. Es una ventana abierta al corazón del universo, donde las verdades eternas fueron defendidas con la espada desenvainada, donde la lealtad fue puesta a prueba en medio de los fuegos del conflicto, y donde la fidelidad del cielo declaró, sin palabras, que la justicia de Dios nunca será derrotada. Dios lo creó con un propósito que iba más allá de la simple defensa. Miguel fue diseñado para ser la encarnación viva de la fidelidad, la humildad y la fuerza que brotan de la obediencia absoluta a la voluntad divina. Miguel no es fruto de la casualidad. Su existencia está directamente ligada al plan eterno de Dios, de demostrar al universo que la verdad nunca será superada por la mentira,
que la sumisión voluntaria es más poderosa que cualquier fuerza de imposición. Mientras Lucifer representa la caída a través del orgullo, Miguel representa la elevación a través de la humildad. Ambos fueron creados como seres celestiales, pero tomaron caminos diferentes. La historia de Miguel es un vivo contraste con la tragedia de la rebelión. En esencia, es la afirmación divina de que la lealtad todavía es posible, incluso en medio de la tentación de la autoglorificación. Dios, al crear a Miguel, no solo levantó a un guerrero, levantó un testimonio. Desde sus orígenes, Miguel ha encarnado los atributos que definen la verdadera grandeza en los cielos. No busca reconocimiento, sino que cumple su misión al pie de la letra. Su fuerza no está en la agresividad, sino en la firmeza de quien sirve al propósito divino sin dudarlo. En un escenario en el que un tercio de los ángeles fueron arrastrados por el engaño de Lucifer, Miguel sigue siendo testigo de que la fidelidad no se corrompe cuando está arraigada en la verdad. Su presencia en el centro del conflicto revela que Dios no solo permite que el mal pruebe a los fieles, sino que también proporciona instrumentos vivos que defienden la justicia frente al caos. El propósito de Miguel va más allá de la guerra. No es solo un luchador, sino un referente de orden. Muestra que la autoridad legítima se establece sobre la base de la sumisión a Dios. Su papel no es competir por la gloria con el enemigo, sino afirmar, con su postura y sus acciones, que no hay lugar para rivalidades ante la supremacía divina. Miguel es como un muro vivo entre la santidad y la corrupción. No solo combate el mal, sino que representa con su existencia la permanencia del bien como principio absoluto. Cuando observamos la figura de Miguel en el escenario del conflicto cósmico, vemos que su creación cumple también un papel pedagógico. El universo entero, observando los acontecimientos del gran conflicto, encuentra en Miguel la respuesta silenciosa pero poderosa a las acusaciones del enemigo. Lucifer, al poner en duda el carácter de Dios, afirmó que la obediencia era una carga, que la sumisión era una prisión. Micael, por otra parte, demuestra que la verdadera libertad se encuentra en el centro de la voluntad divina. Demuestra que es posible ser poderoso sin ser orgulloso, ser exaltado sin buscar la exaltación, ser líder sin desear el trono. La existencia de Miguel sirve también de referencia para toda creación inteligente. Su ejemplo establece una norma de conducta para todos los que buscan seguir la verdad. Muestra que la fidelidad no nace de la ausencia de elección, sino de la decisión consciente de permanecer del lado del bien. En un universo donde el libre albedrío es un don precioso, Miguel representa a quien eligió, con convicción, el camino de la lealtad. Y su permanencia en este camino es el testimonio que desmonta las pretensiones del acusador. Dios, al crear a Miguel, reveló otra faceta de su justicia. En lugar de simplemente eliminar la rebelión de manera inmediata y absoluta, decidió permitir que la verdad se estableciera a través de testimonios vivos. Miguel es uno de esos testimonios. Tu vida, tu postura y tus batallas son argumentos irrefutables en el tribunal moral del universo. Cada vez que Miguel se levanta en defensa de la voluntad de Dios, se hace una nueva declaración. El bien no solo existe, sino que resiste, prevalece. El propósito de Miguel también se extiende a cuidar del pueblo de Dios. En momentos decisivos de la historia, aparece como defensor de quienes fueron llamados a mantener la alianza. Su presencia junto a los fieles indica que el propósito divino no se limita al reino celestial, sino que se extiende a la tierra, donde el conflicto continúa.
Michael es el vínculo entre los cielos y aquellos que aquí luchan por mantenerse firmes. Actúa como representante de la justicia que aún rige los cielos y como defensor de quienes en ella confían. Por eso su nombre tiene tanto peso. No se trata solo de identidad, sino de misión. ¿Quién es como Dios? Esta pregunta desafía la arrogancia del enemigo y resuena como una advertencia para quienes desean ocupar un lugar que no les pertenece. Pero también es un recordatorio constante para los fieles. No hay gloria fuera de la presencia del Creador. El nombre de Michael es, en sí mismo, una proclamación teológica. No necesita discutir con palabras. Su existencia es ya la respuesta que silencia las preguntas del oponente. El propósito mayor de la creación de Miguel también revela el cuidado de Dios por el equilibrio del universo. Sabía que la libertad traería riesgos. Sabía que el libre albedrío podría allanar el camino para la rebelión, pero aún así optó por crear seres con capacidad de decidir. Y para cada ser que eligió el camino del orgullo, Dios levantó testigos vivos que muestran que otro camino es posible. Miguel es uno de estos testigos. No es autónomo, pero actúa con poder porque actúa bajo dirección. No actúa por sí mismo, sino a favor de un propósito mayor. No se engrandece, sino que exalta el nombre de Dios en cada acto que realiza. Tu misión está en curso. Miguel no se limita a un hecho aislado. Él es parte de un proceso que recorre la historia de la redención. Desde la rebelión original hasta el fin de los tiempos, su papel es constante: mantener viva la verdad de que la justicia no es débil, que la fidelidad no es ingenua, que la obediencia no es sumisión ciega, sino sabiduría espiritual. Miguel es la manifestación de que el cielo responde a la amenaza del mal con santidad, con poder y con propósito. Dios, en su eterna sabiduría, creó a Miguel como respuesta, como escudo, como voz silenciosa que se eleva con autoridad. El propósito de vuestra existencia está entrelazado con el plan de salvación mismo. Es parte de la estrategia divina de mostrarle al universo que el bien no solo resiste, sino que triunfa. Miguel no es una figura estática en la escena celestial. Se mueve con precisión, actúa con autoridad y representa algo mucho más grande de lo que su forma angelical puede expresar. Es un signo vivo de que la voluntad de Dios no puede ser frustrada y que el propósito divino continúa revelándose a través del tiempo. A lo largo de la historia de la interpretación bíblica, pocas figuras celestiales han provocado tanto debate y especulación como el arcángel Miguel. Y entre las preguntas más profundas y provocativas está la posibilidad de que Miguel no sea simplemente un ser angelical de alto rango, sino una manifestación de Cristo mismo en su forma preencarnada. Esta idea, aunque controvertida, no es nueva. Desde los primeros siglos del cristianismo, teólogos, eruditos y pensadores de las Escrituras han debatido esta posibilidad basándose en pistas encontradas a lo largo de la Biblia, especialmente en pasajes donde Miguel demuestra atributos y acciones que aparentemente van más allá de la esfera de un ángel ordinario. Esta controversia, por tanto, toca el corazón de la teología cristiana: la identidad de Cristo y sus acciones antes de nacer en Belén. En Judas 1:9 encontramos uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. El texto describe a Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero lo que llama más la atención no es solo el hecho de la disputa en sí, sino la autoridad con la que actúa Miguel. Allí no se encuentra en un enfrentamiento trivial. Reivindica algo que solo una autoridad suprema tendría derecho a hacer: intervenir en el destino de un siervo de Dios muerto, en directa oposición a Satanás. Más que una escena insólita, esta disputa sugiere
una jurisdicción espiritual que va más allá de los límites atribuidos a un ángel creado. La presencia de Miguel en este episodio no parece casual ni subordinada. Refleja una autoridad que apunta a un origen superior. La tradición cristiana, en algunas corrientes teológicas, especialmente dentro del pensamiento protestante reformado y adventista, ve a Miguel como una identidad mesiánica. No es que Miguel sea un ángel como los demás, sino que el título Miguel representa una función específica del Hijo de Dios en su forma preencarnada, comandante de las huestes celestiales. El nombre Miguel, que significa «quién como Dios», sería no solo un recordatorio contra el orgullo de Lucifer, sino una proclamación del carácter mismo de Cristo, cuya naturaleza es exactamente la de Dios, aunque se manifestó entre los hombres como un siervo. En otras palabras, Miguel sería un nombre de función, no de esencia, un título de guerra, no una indicación de creación. En el libro de Daniel, Miguel es llamado el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios y se presenta como el único que sostiene a los ángeles fieles en sus batallas contra los poderes espirituales del mal. Esta descripción coincide con otros pasajes bíblicos que muestran al Hijo de Dios como mediador, defensor y juez del pueblo. Cuando miramos el Apocalipsis, Miguel lidera la batalla contra el dragón. En el mismo libro, Jesús aparece con la autoridad para vencer el mal, juzgar a las naciones y traer la victoria final. La superposición de estos roles es lo que alimenta la hipótesis de que Miguel y Jesús no serían dos seres distintos, sino diferentes manifestaciones del mismo ser divino, en diferentes contextos. Otro punto que fortalece esta línea de interpretación es la comparación entre las acciones atribuidas a Miguel y las descripciones de Cristo en el Nuevo Testamento. Miguel se muestra como aquel que se levanta para liberar, como el defensor del pueblo, como el líder de las milicias celestiales. Jesús, especialmente en las cartas paulinas y juánicas, es descrito como la cabeza de la Iglesia, el Rey de Reyes, el que juzgará a los vivos y a los muertos, y el comandante de las legiones celestiales en su glorioso regreso. En varias visiones del Antiguo Testamento, especialmente en pasajes como Josué 5, donde aparece el príncipe del ejército del Señor, muchos estudiosos también ven una teofanía, una manifestación del mismo Cristo antes de su encarnación. Sin embargo, hay que reconocer que esta interpretación no es aceptada por todos. Muchos teólogos sostienen que Miguel es, sí, un arcángel elevado y poderoso, pero sigue siendo una criatura distinta del Hijo de Dios. Señalan que en las Escrituras se describe constantemente a Jesús como Hijo, Verbo y unigénito, con una naturaleza única e incomparable. Quienes defienden esta distinción argumentan que la autoridad de Miguel en Judas 1:9 no requiere que sea divino, sino simplemente una autoridad delegada específica para ese momento. También señalan que la Biblia nunca afirma explícitamente que Miguel sea Jesús, y que asumir esta equivalencia podría abrir la puerta a la confusión teológica. Sin embargo, quienes apoyan la identidad entre Miguel y Cristo no afirman que Jesús sea un ángel creado, sino que el título Miguel es un nombre de función, como Hijo del Hombre, Cordero de Dios o Verbo, así como a Jesús se le llama el León de Judá, y también el Cordero se le puede llamar Miguel, cuando está en acción como comandante de las fuerzas celestiales. Esta interpretación entiende que Dios, a lo largo de la revelación bíblica, presenta a un mismo ser con múltiples nombres, dependiendo de la misión que esté desempeñando. En este sentido, Miguel es el nombre del Cristo glorificado en el contexto de la guerra espiritual, no como una criatura, sino como el Eterno actuando en defensa de los santos.
La controversia también se intensifica cuando se considera el contexto escatológico. En Daniel 12, cuando Miguel se levanta en un momento de angustia incomparable, muchos asocian esta acción con el regreso glorioso de Cristo descrito en los Evangelios y el Apocalipsis. La idea de que Miguel será el protagonista de la liberación final, que resucitará a los que duermen en el polvo de la tierra, es interpretada por algunos como una descripción profética de la obra de Jesús al final de los tiempos. En este escenario, Miguel no solo sería partícipe del drama escatológico, sino el Señor mismo en su misión de rescate y juicio. A pesar de la divergencia entre corrientes teológicas, el debate sobre Miguel y Jesús continúa suscitando una reflexión sobre los misterios del cielo y la revelación. La complejidad de la identidad de Cristo, con todos sus nombres, títulos y manifestaciones a lo largo de la historia sagrada, desafía cualquier intento de reducirlo a una sola forma de expresión. El misterio de la encarnación y de la acción divina en el mundo espiritual y terrenal entraña matices que van más allá de la plena comprensión humana, ya sea como Miguel, como el Verbo, como el Cordero o como el Rey, la esencia de quienes Él permanece, el que venció, el que vence y el que aún vencerá a todas las fuerzas de la oscuridad. Cuando los tiempos llegan a su fin, cuando la historia de la humanidad avanza hacia su conclusión más dramática, surge una figura que se levanta no en silencio, sino con autoridad y propósito. En Daniel 12:1 encontramos la promesa: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios. Estas palabras no son solo una profecía remota, sino un llamado solemne a comprender el papel crucial de Miguel en el escenario final. Anuncian que, en el apogeo de la tribulación, cuando las naciones tiemblen, los gobiernos se desmoronen y los hombres desmayen de terror, Miguel se levantará. Su aparición no será un acto simbólico, sino una intervención concreta en la historia. Será el defensor del pueblo fiel, el escudo ante el caos, el guardián ante el colapso inminente. El momento en el que Miguel resucita es descrito como un tiempo de angustia, como nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Esta descripción no se refiere a un período ordinario de sufrimiento humano. Es el clímax del gran conflicto entre la luz y las tinieblas. Es el momento en que el mal se expande hasta su límite y las fuerzas de la injusticia parecen triunfar. Es en ese preciso momento, al borde de la desesperación, que Miguel entra en acción. No aparece antes ni demasiado tarde, sino en el momento exacto en que la intervención divina es imprescindible. Su presencia es señal de que la fidelidad no pasará desapercibida y de que hay justicia en movimiento, aunque sea invisible a los ojos humanos. A Michael se le describe como el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios. No aparece como un mensajero lejano, sino como un guerrero personal, íntimo, directamente vinculado a quienes han decidido permanecer fieles. Este ponerse de pie no es solo un gesto simbólico. En las Escrituras, ponerse de pie es siempre un signo de acción decisiva, de tomar la iniciativa en los momentos críticos. Cuando Miguel se levanta, no es solo para observar, sino para intervenir, para proteger, para sostener a los que pertenecen al Señor. Actúa como representante de la justicia divina, respondiendo a la furia de las tinieblas con la autoridad del cielo. Los profetas y apóstoles describen el fin de los tiempos como un período de profunda oscuridad, no solo en un sentido físico o político, sino también espiritual. La verdad será despreciada, la fe escaseará y los justos aparecerán abandonados.
pero es precisamente ahí donde la acción de Miguel cobra un significado más profundo. Será la manifestación de que el cielo sigue la historia de la tierra, que Dios no es indiferente al clamor de sus siervos. En medio de persecuciones, plagas y juicios, la presencia de Miguel será la garantía de que la alianza con el pueblo fiel permanezca intacta. El capítulo 12 de Daniel asocia la acción de Miguel con la resurrección de los muertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. La mención de esta resurrección poco después del levantamiento de Miguel indica que su papel en el fin de los tiempos no se limita a la protección física, se extiende hasta la consumación del plan de salvación. Se levanta para garantizar que se cumpla el destino final de los fieles. Miguel no es solo el defensor del presente, sino el guardián del eterno futuro. Su papel es conducir al pueblo de Dios al momento de la glorificación, atravesando las últimas crisis, ganando las últimas batallas y asegurando la victoria de quienes confiaron en el Altísimo. Existe una relación íntima entre las acciones de Miguel y los acontecimientos apocalípticos. Mientras los poderes del mundo se unen contra los principios divinos, mientras la simbólica Babilonia alza su voz contra el remanente fiel, Miguel se mantiene como estandarte. No representa la resistencia política o militar humana, sino la intervención directa de Dios en la historia. Él se interpone entre el pueblo de Dios y los poderes de opresión, como un muro invisible pero impenetrable. Su presencia no impide el surgimiento de la angustia, pero garantiza que en medio de la angustia los fieles no estarán solos. Este período final estará también marcado por intensos engaños espirituales, falsas señales y prodigios que engañarán, si es posible, incluso a los elegidos. La actuación de Miguel en este contexto será también una acción de discernimiento. Tu presencia será el baluarte contra el engaño, la voz silenciosa que guía los corazones sinceros en medio de la confusión. Será el mensajero de la verdad no dicha, el defensor invisible de quienes se aferran a las promesas divinas, incluso cuando todo a su alrededor parece contradecirlas. Tu intervención será sutil, pero decisiva. El hecho de que Miguel sea mencionado por su nombre en este escenario escatológico es un claro indicio de que su figura no solo está vinculada al pasado o a los cielos lejanos, participa activamente en el desarrollo de la historia de la redención hasta el final. Su compromiso con el pueblo de Dios es permanente. Se le llama Gran Príncipe, no por título honorífico, sino por posición real. Él es el guardián designado del remanente fiel, y su levantamiento es la respuesta divina al clamor de los justos. En una época en la que parecerá que el mal lo ha dominado todo, la figura de Miguel será un recordatorio de que la justicia todavía tiene un defensor. La actuación de Miguel también está relacionada con el juicio. En muchos textos proféticos, el fin de los tiempos está asociado a un juicio final, en el que cada ser humano será confrontado con su historia. La presencia de Miguel como defensor indica que este juicio no será un proceso impersonal. Habrá intercesión, habrá defensa, habrá un rostro familiar ante el trono de la justicia. Miguel, cuando se pone de pie, actúa como abogado, como testigo y como representante de quienes no tienen fuerzas por sí solos. Él será la respuesta divina a la acusación del enemigo, la respuesta a los archivos espirituales, la garantía de que la verdad será escuchada y reconocida. Al final de los tiempos, cuando la línea entre la fe y el miedo se vuelva más delgada, cuando el mundo parezca un lugar irreconocible para quienes aman la justicia, Michael será el elemento invisible que sostendrá a los fieles. No necesitará aparecer con trompetas ni relámpagos
porque su presencia será percibida por aquellos que conocen la voz de Dios incluso en el silencio. El ascenso de Miguel se percibirá no con los ojos, sino con el espíritu. Él estará allí, entre la amenaza y la promesa, entre la desesperación y la esperanza, entre la sentencia y la redención. Este tiempo será también el tiempo en el que veréis, con claridad, quién realmente confía en Dios. El levantamiento de Miguel es una declaración silenciosa de que la fidelidad será recompensada, que la perseverancia no será en vano y que ninguna persona justa será olvidada. Su acción es la extensión de la misericordia divina hasta los últimos momentos de la historia humana. Él es lo que separa al pueblo de Dios de la destrucción final, lo que garantiza que, incluso en medio del caos, habrá escape para aquellos que están escritos en el libro. La imagen de Miguel, por tanto, en el tiempo del fin, es más que la de un guerrero. Es el de un guardián, un intercesor, un príncipe leal que cumple su misión hasta el último capítulo. En un mundo al borde del colapso moral y espiritual, su presencia será evidencia de que la promesa sigue viva, que el pacto no ha sido roto y que, por muy espesa que sea la oscuridad, hay un defensor celestial que defiende a quienes han decidido mantenerse firmes. Miguel, el gran príncipe, no es solo una figura imponente en los cielos, sino un inmenso símbolo de todo lo que significa lucha espiritual, lealtad y fidelidad. La creación de Miguel, tal como se describe en las Escrituras, no ocurrió por casualidad ni como una reacción aislada. Tu existencia tiene un propósito profundo, una misión que trasciende la mera defensa de los cielos. Fue creado para ser la encarnación de un compromiso divino irreprochable, no solo un guerrero con espada, sino el defensor de la justicia, el orden celestial y la verdad que nunca podrá ser corrompida. Desde el inicio de su existencia, Miguel demostró que la fidelidad a Dios no es una simple elección, sino una decisión que define toda una realidad espiritual. No solo fue formado para pelear las batallas del cielo, sino también para ser la voz de la justicia, el escudo de la santidad y la espada de la verdad. A diferencia de muchos que solo responden a los ataques, Miguel es un enviado con una misión clara e irrevocable: luchar para que la luz triunfe sobre la oscuridad, la verdad sobre la mentira y la justicia sobre la iniquidad. Cada vez que se levanta a luchar, ya sea en defensa del pueblo de Dios o contra las fuerzas de las tinieblas, está haciendo más que simplemente cumplir una orden. Él es la encarnación de la lealtad, del compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. No actúa por conveniencia o por fuerza externa, sino porque la fidelidad a Dios es su propio ser. Él es la respuesta definitiva contra la rebelión de Lucifer y aquellos que se atreven a cuestionar la supremacía de la justicia divina. Su espada, afilada por la verdad, corta no solo a los enemigos, sino también a las dudas, temores e incertidumbres que podrían minar la fe de quienes lo siguen. Miguel es el símbolo de una guerra celestial que nunca cansa, una batalla que no está impulsada por la ambición personal, sino por la glorificación del Señor. Vuestra lealtad y firmeza son prueba de que la verdadera lealtad no tiene precio, no corrompe y no flaquea. En cada enfrentamiento, ya sea en el cielo o en el campo espiritual, demuestra que la fidelidad tiene nombre, voz y espada. Él no es solo un ángel, es prueba de que el cielo está siempre presente en la batalla contra el mal, de que Dios nunca abandona a su pueblo, ni siquiera en las horas más oscuras. Y cuando Miguel se levanta, el mal sabe que su fin está cerca. No se levanta indeciso, sino con la autoridad del Creador, con el poder de quien sabe que la victoria ya está decretada.
El mal, por mucho que intente resistir, no puede vencer el poder de Dios que se manifiesta a través de su fiel guerrero. Michael, como defensor del pueblo de Dios, muestra que la lucha contra el mal no es solo una guerra de fuerzas, sino una batalla por la justicia, la verdad y la promesa de un fin redentor. Su presencia es la garantía de que el mal no prevalecerá para siempre, que por muy intensos que sean los tiempos de tribulación, Dios siempre tendrá un campeón en quien confiar. A lo largo de la historia, desde el momento en que Miguel fue creado hasta el fin de los tiempos, su misión nunca ha cambiado. Debía ser la expresión de la fidelidad divina en acción, el instrumento elegido por Dios para garantizar que al final la justicia sería restaurada y la victoria sería del Señor. Su presencia no es solo un símbolo de poder, sino de una promesa que nunca falla. Cuando el cielo y la tierra parecen desmoronarse bajo la amenaza del mal, Michael se levanta con fuerzas renovadas, mostrando que Dios siempre tiene el control y que su justicia nunca fallará. Y eso es lo que nos da esperanza. La presencia de Miguel es la certeza de que, por muy encarnizada que sea la batalla y largos los días de oscuridad, la victoria siempre será de Dios. No importa cuánto se unan las fuerzas del mal, no importa cuántas veces la oscuridad intente silenciar la luz, Miguel y los ejércitos celestiales estarán allí, firmes, luchando por la verdad y la justicia. El levantamiento de Miguel es más que un simple gesto de fuerza. Él es el recordatorio de que la victoria final es del Señor. El mal podrá tener su momento, pero su derrota estará garantizada. Cada victoria que tiene Miguel, cada batalla que enfrenta, cada conflicto que gana, es una declaración pública de que la fidelidad y la verdad siempre prevalecerán. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Dios nunca abandona a su pueblo. La lucha será dura, el sufrimiento será real, pero la fidelidad a la palabra de Dios traerá la victoria final. La promesa es que al final, Miguel, el gran príncipe, no solo protegerá al pueblo de Dios, sino que conducirá a todos los fieles a la liberación y la vida eterna. Cuando la oscuridad amenaza con envolver al mundo y los corazones parecen estar llenos de miedo e incertidumbre, Michael se erige como el símbolo de que, en la guerra espiritual, Dios nunca pierde. Cuando el caos parece inminente y el enemigo parece invencible, Miguel es el recordatorio de que hay un propósito mayor, una victoria más allá de las circunstancias visibles. Él es la prueba de que Dios no se rinde con sus hijos, que la justicia divina es infalible y que, al final, la victoria realmente pertenece al Señor. La historia de Miguel no es solo la historia de un ángel guerrero. Es la historia de la fidelidad en acción, de la inmejorable protección divina, del poder de Dios manifestándose contra las fuerzas de las tinieblas. Él es el símbolo de que la verdadera victoria no viene de la fuerza humana, sino de la confianza en el Dios Todopoderoso. Y cuando Miguel se levanta, todos los poderes del mal lo saben. Es el fin para ellos. La victoria es de Dios. La victoria es nuestra. Si este mensaje tocó tu corazón y reconociste la grandeza de la fidelidad divina y el poder de Miguel como defensor del pueblo de Dios, asegúrate de actuar. Suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe y comprensión de la grandeza del reino espiritual. Active la campana para recibir notificaciones cada vez que se compartan nuevos mensajes de esperanza y verdad. Y no te guardes esta revelación. Comparte con amigos y familiares que necesitan saber que independientemente de las batallas que enfrenten, Dios ya ha preparado un defensor para sus vidas. La victoria es del Señor, y Miguel está del lado de los que en Él confían.